Muy buenos días, familia, muy buenos días, iglesia, muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy damos continuidad a la serie que estamos viendo, basada en la primera epístola del apóstol Pedro. Una serie que he titulado Obediencia en todo tiempo, que fue escrita para creyentes, para judíos creyentes, cristianos, que estaban pasando por pruebas duras, que estaban pasando por muchas dificultades, por persecuciones. Y Pedro le escribe para animarlos, para estimularlos a la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles, pues es muy fácil, humano, natural, uno querer deshacerse de ese problema, de algo que te está dañando, afligiendo. Pero entonces tenemos la tentación, o podemos caer en la tentación, de salir de esa prueba de la manera incorrecta. Responder a esa prueba de una manera incorrecta, pecando. Entonces, Pedro le escribe a ellos para animarlos a hacer lo correcto, aunque tenga que sufrir. Sabiendo, le dice Pedro, que si sufren por Cristo, como ya antes había dicho Pablo, también, si sufren por Cristo van a ser recompensados. Empezando la carta, Pedro le dice a ellos, 1:2, que ellos fueron elegidos para obediencia. Fueron elegidos para obediencia. Y ese es el tema que vamos a estar viendo en la carta. ¿Cuántas veces aparece la palabra obediencia o la palabra desobediencia o desobedientes? Muchas veces. Ya he dicho en reiteradas ocasiones que el tema es obediencia en medio de las pruebas. Es importante tener esto presente, el tema, de qué tema se está tratando, de la audiencia, quién se le está escribiendo, la situación en que estaba pasando ellos, el propósito de esa carta, para que podamos entender la carta. Si no tenemos esto presente, vamos a estar sacando versículos fuera de su contexto y poniendo a decir a Dios cosas que Él no ha dicho. Entonces, es bueno uno saber de qué Él está hablando, el argumento que el autor está siguiendo. Esta carta ya hemos visto que está dividida en 3 secciones. Una primera sección que llega hasta el 2:10, donde Pedro le habla de acerca de la necesidad o las causas o las razones por las cuales debemos vivir en santidad. Debemos vivir en obediencia en medio de las pruebas, obedecer en medio de las pruebas. Y él dice que todo lo que Dios ha hecho debe ser un estímulo para vivir en santidad. Debe ser una motivación para vivir en santidad. Pero también la santidad de Dios exige que sus hijos sean santos. Y Él dice, sed santos, dice la Biblia. Sed santo, porque yo soy santo. Dios es santo, santo, santo. Y Él quiere que sus hijos también seamos santos. Que vivamos en santidad. Que vivamos en obediencia. Somos un templo espiritual. Tenemos vida eterna, dice Pedro. Dios nos ha hecho renacer de nuevo con un propósito. Con un propósito. Y es para la santidad, para la obediencia. No para tener una vida egocéntrica. No tener una vida enfocada en nosotros mismos, sino para tener una relación con Dios.
para tener una relación con Dios. Está diciendo Pedro en esa primera parte. Ya en la segunda parte vimos acerca de la injusticia. ¿Cómo responder ante la injusticia? ¿Cómo? Hay que entender siempre el contexto en que se escribió. En situaciones de prueba, de persecución, se pueden presentar y se nos van a presentar también situaciones injustas, pero debemos responder correctamente, no pecando. Responder correctamente, haciendo lo correcto y estar dispuesto a sufrir por Cristo para entonces tener la recompensa. Si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. Si sufrimos con Él, también vamos a reinar con Él, dijo Pablo. Si sufrimos, hay que estar dispuesto a sufrir por Cristo. Y también lo está repitiendo ahora Pedro. Ya en la tercera sección, la segunda sección la terminamos hoy. Va desde el 2:11 hasta el 3:12. Ahí terminamos la segunda sección. Ya en la próxima semana entraremos en la tercera sección, cuando es sufrir ante la justicia. O sea, para hacer lo correcto. Está dispuesto a sufrir por hacer lo correcto. Eso será las próximas semanas. Y ahí terminaremos la carta. Hoy he titulado este mensaje, Obedientes para ser bendecidos. Obedientes para ser bendecidos. Y vamos a estar viendo el pasaje desde el 3:1 hasta el 3:12. Primera de Pedro, capítulo 3, y los versos del 1 al 12. Procedo a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. Apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mi buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra y todo honor, porque solo tú la mereces, porque solamente tú eres Dios. Nosotros somos tus criaturas tomadas del polvo y que al polvo volveremos. Padre, te damos muchas gracias por el cuidado que tuviste con nosotros en la noche, por el sueño, por el descanso, por la protección, tanto con nosotros como con nuestros familiares. Te damos gracias por el día que pones delante de nosotros.
Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a tener un buen testimonio y no nos dejes caer en tentación. Gracias, Padre, por las personas que están aquí en esta mañana. Gracias porque no están aquí por casualidad. Yo te pido, Señor, que me utilices como un instrumento de bendición para ellos, para que no salgan como vinieron, sino que tu palabra afecte sus vidas, para que puedan hacer los cambios que necesitan hacer para ser mejores creyentes. Estas peticiones las ponemos delante de ti, no confiando en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Y amén. La Biblia es muy clara en afirmar que el único requisito necesario para tener la vida eterna es creer en Cristo para eso. Creer que Cristo te puede dar vida eterna. La Biblia es muy clara en cuanto a eso, de dar vida eterna e irreversible, o sea, que no se puede desbaratar, no se puede echar para atrás, que no se puede perder, a todo lo que en Él crea. Jesús dijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No mencionó ningún otro requisito. Para que todo aquel que crea tenga vida eterna. No sé qué es lo que no se entiende ahí. ¿Qué es lo complicado que tiene Juan 3:16 para que la gente quiera agregarle otros requisitos a la fe? ¿Qué no se entiende de Juan 3:16 cuando está diciendo para que todo aquel que en Él crea? Pero si tal vez se le hace difícil a algunos, Jesús dijo entonces más claro, tal vez más claro más adelante. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, no dijo más ningún otro requisito. De cierto os digo. Cuando dice ciertísimo, de cierto os digo, está diciendo ciertísimo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo, el que hace otra cosa, el que tiene que hacer aquello, no puso otros requisitos. Solamente dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Pablo, haciéndose eco de esa enseñanza, la misma enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, a Pedro, Juan, Pablo, lo mismo. Pablo dijo en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dijo por medio de otra cosa. Él dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, esa salvación, cuando dice, y esto está diciendo la salvación, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Un don es un regalo. Y esto, la salvación, no es de vosotros, es un regalo de Dios. Rotundamente, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe. Y cuando a Pablo, todavía a Pablo, le hacen la pregunta clara, directa, el carcelero de Filipo le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo se salva la gente? Le pregunta el carcelero de Filipo. ¿Cómo es que se salva la gente? Una respuesta sencilla, clara, entendible, sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No le dijo que hiciera otra cosa. Cualquier otra cosa que se haga de ahí en adelante tiene que ver con la santificación, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con la vida cristiana, no con la justificación. La justificación es por fe, solamente, sin ningún tipo de obra. Lo demás tiene que ver con la santificación. Si usted sigue pecando, ya usted ha creído, usted es salvo, pero no está viviendo santidad. Y usted se está exponiendo a la disciplina de Dios. Y ya hablamos esta mañana de la disciplina, lo que le puede pasar por la disciplina, con la disciplina de Dios. Pero si creyó y esa persona
es salvo y la salvación es irreversible. Los dones de Dios son irrevocables. Después que lo da, no lo quita. O sea, muy claro, cree en el Señor Jesucristo. Una respuesta que debería poner punto final a cualquier tipo de duda, de discusión. Es un asunto de creencia, no de conducta. La justificación es un asunto de creencia, no un asunto de conducta. Ya la conducta está hablando de la santificación, está hablando de la comunión, la conducta, que Cristo debe ser nuestro Señor. Jesucristo es mi Señor. Y yo lo voy a obedecer y yo le voy a servir. Después que tengo vida eterna. Después que tengo vida eterna. Debe ser, obviamente, hay creyentes que no tienen a Cristo como su Señor. Incluso los quienes dicen que lo tienen, no tienen a Cristo como su Señor. Actúan por la libre. No es fe más obra. No es fe más obra. Ni siquiera la fe que obra. Es fe solamente. Solamente por la fe. Pero ese regalo de Dios es permanente. Es irreversible. No se puede perder independientemente de la conducta de una persona. Independientemente de la conducta de una persona. Y vimos la conducta de los corintios. ¿Cuántas diabluras estaban haciendo los corintios? Y que siempre nunca dudó Pablo de que si ellos eran salvos o no. Siempre le llamó hermanos, le llamó santos, santificados. ¿Y cuántas diabluras estaban haciendo los corintios? Pablo nunca dijo, yo creo que ustedes no son salvos. A mí no me parece, porque su actitud, mira lo que están haciendo. No, es lo que le dijo, no hagan eso porque hay consecuencias. Miren cuánto hay muertos, miren cuánto hay enfermos. No hagan eso, pero nunca dudó de la salvación de los corintios. ¿Qué estaban actuando mal? Dijo Jesús, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Después que una persona pasó de muerte a vida, ya no se puede devolver, ya no puede pasar ahora de vida a muerte, porque se nace una sola vez. El nacimiento físico ocurre una sola vez y el nacimiento espiritual ocurre una sola vez y para siempre. Ya pasó de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree, ya pasó de muerte a vida. ¿Cuándo pasó de muerte a vida? En el momento que creyó. De ahí en adelante, cualquier cosa tiene que ver con la santidad, con la comunión con Dios, después de haber creído. Y como yo he dicho muchas veces, ya la seguridad de la salvación no es una licencia para pecar. Nosotros predicamos santidad. Se nos acusa. De lo contrario, por suerte esto está grabado, ¿verdad? Eso está archivado. Cuando hemos dicho que la gente tiene que salir a pecar, que tiene que irse al mundo a pecar. Cuando hemos dicho que sí, que tú dices que crees después y ve y hazte lo que tú quieras. Aquí predicamos la santidad. Nuestras vidas hablan. Nuestros hechos hablan, nuestros testimonios hablan. Porque si yo estoy mandando a la gente a pecar, yo debería irme también. No, la seguridad de salvación no es una licencia para pecar. Pedro dijo aquí en su carta, en el 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como un siervo de Dios. El creyente tiene que ser obediente, el creyente debe vivir en santidad. Y él dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo.
Si Pedro dice que no usen esa libertad para hacer lo malo, él está diciendo eso a creyentes. Es porque es posible que un creyente haga cosas malas, incorrectas. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El creyente que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que diga que no ha pecado. No, o perdió la salvación cuando pecó. Perdió la salvación. El creyente que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si Pedro dice, no utilicen la libertad para hacer lo malo, es porque es posible hacer lo malo. Es porque es posible que un creyente falle, que un creyente peque. La santidad no es automática. No es tú creíste y de ahí en adelante tú vas a vivir en santidad. Eso no es verdad. Hay demasiados ejemplos en la Biblia donde vemos creyentes fallando. Si un creyente no pecara, si no fallara, fuera innecesario las advertencias que hay en la Biblia. ¿Cuántas advertencias hay a creyentes a no caer en pecado, a no caer en tentación? ¿Por qué le dicen al creyente? Porque la Biblia es para creyentes. La Biblia no es para inconversos, es para creyentes. Toda esa advertencia de al creyente diciéndole, córrele a la tentación. No robe, el que hurte, no hurte más. Porque un cristiano puede robar, un cristiano puede hacer cualquier pecado que los no creyentes puedan hacer. Cualquier pecado lo puede cometer un creyente. Y eso no significa que no es creyente, ni que ha perdido la salvación o que nunca creyó. Significa que todavía tiene una naturaleza caída. Y esa naturaleza peca. Esa naturaleza peca. Pero las advertencias, no tendría caso que le hagan advertencia sobre que no robe si un creyente no puede robar. La Biblia es para creyentes. Pero Pedro dice, deben de vivir en santidad porque fuimos creados para tener una relación con Dios por medio de Jesús. Pero esa relación se puede dañar. Esa relación se puede alterar por el pecado. Yo no quiero perder mi relación con Dios. Yo quiero siempre caminar en luz. Yo siempre quiero caminar con Dios. Primero porque le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Le agradezco a Dios. Lo que ha hecho nadie más lo podía hacer y no ha sido poca cosa lo que ha hecho. Solamente con librarme de la condenación eterna, del castigo eterno, es para que yo entonces le entregue mi vida entera para siempre. Y esa es mi aspiración y ese es mi deseo. Vivir para Dios por todo lo que ha hecho. Obedecerlo, pero esa obediencia debe ser todo el tiempo. Todo el tiempo, en cualquier situación, en todo momento de nuestras vidas, la obediencia debe estar presente. Hacer lo correcto, estemos en prueba o no. En prueba es más difícil. Por eso Pedro escribe esta carta, porque era posible que estos hermanos se descarriaran, pecaran, y él los está llamando para decirles, no, manténganse firmes. Y si tienen que sufrir por Jesús, sufran, porque van a ser recompensados. Y a eso nos está retando Pedro en este día también. Porque la obediencia trae bendición. Y Pedro está utilizando las relaciones humanas, hablando de las relaciones humanas, como áreas donde debemos ser obedientes a pesar de las dificultades para ser obedecidos. Y él nos dice que en esta mañana vamos a estar viendo esas 4 cosas que debemos hacer para ser bendecidos. Vamos a ver 4 cosas que debemos hacer para ser bendecidos y las razones por las cuales debemos hacerlas. 4 cosas para ser bendecidos y las 4 razones por las cuales debemos hacerla. Entonces, la primera cosa que debemos hacer, estamos hablando de relaciones. Pedro viene hablando de relaciones, donde debemos ser obedientes. Recuerden que está escribiendo en un contexto de persecución, en un contexto de prueba para los creyentes. Si olvidamos esto,
no vamos a entender Pedro y vamos a estar diciendo cosas que Dios no ha dicho, ni dijo Pedro. Dice, la primera cosa que debemos hacer, la esposa sujetarse a sus esposos, dice el verso 1a. El verso 1a. Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. El versículo preferido de los hombres. Ese sí lo sacan inmediatamente para decir, tú tienes que someterte, tú no te sometes. Y ellos viven, hacen lo que les dé la gana, pero después vienen a decirle a la mujer, no, Dios aborrece el divorcio. Tú no te sometes, tú te tienes que someter. Ese es el preferido de los hombres. Tal vez no saben Juan 3:16. Tal vez no conocen Juan 3:16, pero eso sí. Ese sí lo conoce. Y mire que Pedro comienza diciendo, asimismo vosotras, mujeres, tiene importancia esa palabrita, asimismo. ¿Por qué? Porque cuando dice asimismo es que él todavía está hablando de esas relaciones anteriores. ¿Cuáles relaciones anteriores habíamos visto? La semana pasada, ¿qué habíamos visto? Las relaciones, hay que correr las tentaciones, hay que obedecer a las autoridades, hay que obedecer a los jefes que son malos. Está hablando de relaciones y sigue diciendo, y asimismo ustedes, o sea, todavía está hablando de relaciones. Relaciones donde se debe contestar correctamente ante la injusticia. Y ahora él vuelve y dice, asimismo mujeres, vosotras están sujetas a vuestros maridos. Ahora Pedro le dice a la esposa, ellos deben someterse. Para entender este versículo, es un versículo muy mal interpretado, ese versículo. Pero para entenderlo, debemos recordar a quién Pedro está escribiendo. Él está escribiendo a creyentes judíos que estaban pasando por momentos difíciles en su vida. Es insostenible decir que Pedro está hablando acerca del rol de la esposa en el matrimonio. El rol de la esposa en el matrimonio, Pedro no está hablando de eso. Tiene sentido a una gente que anda corriendo, a una gente que anda con la sábana por un canto, que no sabe hoy dónde va a parar, y que Pedro ahora le escribe para dar una clase. Él escribe para dar una orientación, qué hacer, pero no nos va a escribir para decirle, miren, vamos a hablar de cuál es el rol que tienen las mujeres. Por Dios, eso es insostenible. Él no está hablando de eso. Nadie necesita eso cuando anda corriendo. Con ese punto de vista se pierde la gran enseñanza que tiene Pedro aquí. Con ese punto de vista diciendo que las mujeres deben someterse a sus esposos y que cuando son inconversos, que esto está hablando a los inconversos, a la pareja en yugo desigual, y que las mujeres deben someterse a sus esposos que son no creyentes. Eso no es lo que está hablando de eso. Se pierde la gran enseñanza de Pedro aquí. Con esa interpretación se pierde. Lo que Pedro le está recordando a las mujeres casadas es que aún en situaciones difíciles, aún en situaciones de pruebas, las mujeres deben permanecer con sus esposos. La mujer debe estar sujeta a sus esposos. ¿Por qué Pedro escribe esto? ¿Por qué? Porque es muy fácil, cuando la pareja está pasando por situaciones difíciles, duras, que una mujer quiera dejar a su esposo. ¿Les suena familiar esto? ¿Han conocido, han escuchado ustedes de mujeres que cuando ven que el hombre está en quiebra, dicen, esto no es conmigo? ¿Han escuchado ustedes, han conocido situaciones de cuando el hombre está enfermo, la mujer dice, no, que venga su familia a atenderlo y se va? Son situaciones difíciles de prueba para la pareja. Y es en este contexto que Pedro está hablando. Cuando la pareja están en prueba, por tiempos difíciles, la mujer debe permanecer con su esposo. La mujer debe permanecer con su esposo. Está sujeta a su esposo. Cuando una mujer creyente hace esto, está desobedeciendo a Dios. Está desobedeciendo a las enseñanzas
y los mandamientos acerca del matrimonio. Está pecando. Está pecando. Pero también es posible que en una situación de prueba, de dificultad en la pareja, como pudo haber estado ocurriendo a esto a quien Pedro le escribió, podría estar dando esa situación. Se puede dar situaciones donde el hombre decida desobedecer. En esa situación de dificultad, están pasando por una situación económica difícil, que el hombre quiere hacer cosas incorrectas para resolver la situación. Tener ganancias deshonestas, involucrarse en negocios turbios para salir de la situación por la que están. Y en ese caso, cuando el esposo no está respondiendo correctamente a la palabra de Dios, cuando está desobedeciendo, Pedro le dice a la mujer: tú te tienes que quedar ahí. Tú tienes que, como quiera, estar sujeta a tu esposo y hacer lo correcto. Tú mantente haciendo lo correcto. Si él quiere fallar, si ella quiere mentir, si ella quiere pecar, no lo dejes por eso. No tienes que separarte. Mantente haciendo lo correcto. Mantente. ¿Por qué? Porque tú le estás modelando a tu esposo cómo responder correctamente ante situaciones difíciles, de prueba. La mujer le está haciendo un modelo al hombre. Le está diciendo: sí podemos hacer lo correcto y atenernos a la consecuencia. Sufrir por Cristo. Pero sabiendo que vamos a ser recompensados. Pedro le dice a la esposa: debe continuar con tu esposo, debe seguir haciendo lo correcto, porque tu conducta puede servir de modelo a tu esposo. ¿Por qué razón debe la esposa someterse? ¿Por qué razón? Porque los esposos pueden volver a la obediencia por su ejemplo. El esposo puede ver cómo la mujer se mantiene orando, cómo la mujer se mantiene confiando, cómo se mantiene haciendo lo correcto. Ella puede ser el modelo, dicen los versos 1b y 2, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tradicionalmente, yo digo que viendo ese versículo de una manera muy superficial, se ha utilizado para decir que una mujer creyente casada con un hombre no creyente, puede hacer que se salve, puede hacer que él tenga vida eterna. De eso no es que está hablando. No es de eso en absoluto. Recuerden el contexto en que está hablando. No está aquí Pedro diciendo que una mujer creyente, casada con un hombre no creyente, por su conducta, ya el hombre va a venir y tiene vida eterna. No. Eso no es lo que está enseñando. Eso no es lo que está en el pensamiento de Pedro. Ni en el texto, ni en el contexto, usted puede encontrar la más mínima prueba de esto. De que Pedro diga que la conducta de una mujer creyente puede llevar a su esposo a la vida eterna. Por asunto de tiempo voy a decir algo brevemente. No tenemos toda la mañana para esto. Pero en primer lugar dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, Pedro está diciendo para que los hombres, cuando vean a su mujer actuando correctamente, crean en Cristo. El asunto es que la Biblia dice que la fe es por el oír, no por ver. Como le digo, puedo durar la mañana entera, pero por tiempo voy a decir 3 cosas brevemente. El asunto es que nadie va a ganar a otra persona para Cristo porque estén viendo su conducta. Esa persona puede imitar mi conducta. El esposo puede imitar la conducta de la esposa perfectamente y no ser salvo.
porque sería entonces una salvación por obra. Si él va a imitar a su esposa, su conducta, imitándola a su esposa, entonces él va a ser salvo porque imite la conducta de la esposa. No, la fe por el oír. Y hasta Cristo tuvo que hablar para llevar el mensaje. Hasta Cristo tuvo que hablarle a Nicodemo, le tuvo que hablar a la mujer samaritana, le tuvo que hablar a Marta. No solamente era suficiente con ver la conducta de Cristo que era perfecta. Una persona que imite la conducta de Cristo a la perfección, no la hay. Pero suponiendo que pueda haber una persona que imite la conducta de Cristo a la perfección, no tiene vida eterna. Porque por obra. Tiene que escuchar la promesa y creer en esa promesa. Tiene que creer en la promesa de vida eterna y creer que sí, que Cristo te puede dar vida eterna gratuita e irreversible. Con ver, no, como dice, que se lo gane sin palabra, no es verdad. Sin palabra no. Claro, hay que entender que es posible que una mujer con una buena conducta pueda llamar la atención, no solo de su esposo, también de otros, que pueda sentir, vamos a hacer curiosidad, ¿y por qué esta mujer está así? ¿Y por qué esta mujer reporta tan bien? ¿Y por qué esta mujer no tiene tanta atención? Y pueda sentir la curiosidad, pero esa mujer tiene que decirle entonces, tiene que hablarle a esa persona y decirle por qué es así. Porque ella está tan relax cuando las cosas están complicadas. Pero no se va a ganar simplemente porque la vean por su conducta. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por eso no va a venir a la vida eterna. En segundo lugar, me deja todavía que estoy hablando del mismo versículo. Él dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. El asunto es que probablemente esa palabrita que no, creer no sea la más correcta en la traducción. Cuando dice para los que no creen, la mayoría de versiones dicen para los que no obedecen a la palabra. La versión nueva versión de la King James dice para los que no creen. La Biblia de las Américas dice para los que no creen. Incluso Reina Valera, la versión de 77, dicen para los que no obedecen. Estas versiones dicen, Reina Valera dice, la de 60 dice para que los que no creen en la palabra. Pero la de 77, la nueva King James y la Biblia de las Américas dice, para los que no obedecen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto sí tiene sentido. Esto sí tiene sentido. De que los que no obedecen a la palabra, ahora viendo la conducta de la esposa, sí puedan ser ganados. Y volver a la obediencia, no a la vida eterna. Sí puedan ser ganados y venir entonces a la obediencia. Y en tercer lugar, no está hablando ahí de un matrimonio en yugo desigual. No está hablando de un matrimonio en yugo desigual. Recuerde que le está escribiendo a judíos. Era muy difícil, ahora es difícil, pero en aquel tiempo mucho más que un judío se casara con un no creyente. En primer lugar. Es muy difícil, muy difícil. Pero la prueba está en el verso 7 de que él es un creyente, de que el esposo es un creyente, no un no creyente. En el verso 7. El verso dice, ¿qué dice el verso 7? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. O sea, son mujeres que tienen la vida eterna igual que tú. Es un creyente. Ellas son coherederas, cuando dice coheredera, junto contigo también. O sea, tú tienes vida eterna y ellas la tienen también. ¿Por qué tienes que actuar de otra manera? Y entonces sigue diciendo, para que vuestras oraciones, no puede estar hablando de un creyente. A un no creyente no se le va a decir eso. Sí. Una persona que ora.
Es un creyente. Pero también dice que la mujer es coheredera de la gracia de vida. Tú tienes vida eterna y ella también, le dice Pedro. Entonces decir que esto está hablando de una pareja de yugo desigual, donde el hombre es no creyente y la mujer es creyente, que la mujer se va a ganar el hombre porque ve cómo ella actúa. Se lo gana haciéndolo volver a la obediencia. Como enseña Gálatas, dice Gálatas. Hermanos, si alguno se ha desviado, aquel que lo haga volver ha librado de muerte un alma. Esa mujer va a hacer volver a su esposo a la obediencia. La puede hacer volver. Entonces, eso a un creyente no se le puede hacer. En segundo lugar, la segunda cosa que hay que hacer para poder ser bendecidos, es que las esposas deben mostrar un carácter piadoso. Las esposas deben tener, la mujer casada debe tener un carácter piadoso. Estamos hablando en ese marco de las pruebas, de las dificultades. Claro, esto es aplicable en general. La mujer tiene que mantener, cristiana, tiene que tener un carácter piadoso, pero debe mantener una prueba, no olvidarse y empezar a hacer otra cosa. La mujer casada tiene que mostrar un carácter piadoso. Versos 3 y 4, la parte A del 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Con este versículo, Pedro no está condenando el mantequillaje que se ponen las mujeres, no está hablando de eso. Los cosméticos que usted pintarse, él no está hablando de eso, ni condenando, ni diciendo que eso es pecado. Y cuando él habla del atavío externo de las mujeres, peinado ostentoso, adorno de oro y plata, está haciendo referencia a que eso era lo que se hacía en la cultura del primer siglo. Pero no quiere, en resumen, Pedro está diciendo que tu belleza no esté solamente amparada en eso. Que tu belleza no sea solamente externa. Está diciendo, debe ser bella por dentro y por fuera. Debe ser bella por dentro y por fuera. O sea, en contraste de una belleza solamente enfocada en la apariencia externa, Pedro está diciendo que adornen su carácter. Deben adornar su carácter. Y él dice a ese carácter, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato. El incorruptible ornato. ¿Por qué es incorruptible? Que no se puede dañar, que no perece, no se marchita, que dura para siempre. Que la belleza no sea solo de fuera. Él está diciendo que sean bellas por dentro y por fuera. Pero que es el de dentro, en el interior, es mejor porque va a durar más, es incorruptible. El otro que con mantequillaje y cosas, eso no va a durar para siempre. Pero el del carácter sí. Ese sí es incorruptible. Ese dura para siempre. Mis hermanas, bueno, no quería decir esto, pero lo tengo que decir porque hay que predicar el mensaje completo. Pero usted no se va a estar viendo sexy todo el tiempo, ¿no? No quería decírselo, ¿verdad? Pero usted no se va a estar viendo todo el tiempo sexy. La belleza se termina, se marchita. No importa lo que usted haga, opérese, quítese, inyéctese, póngase. No importa. No importa lo que haga y lo que se ponga. Mira, ahora uno ve fotos de personas. ¿Y quién es esa? Ese era yo. ¿Y ese era usted?
Eso es lo normal. Eso se deteriora. Nadie, a ninguna mujer, nadie, pero sobre todo hablando de las mujeres, a ninguna mujer le van a dar recompensa por su bonita cara, ni por su bonito cuerpo. La va a recibir recompensa por su carácter, por su obediencia. Porque ese carácter sí. Cuando usted vaya a ese presente, ya está una viejita. Ahí no vale. Miren fotos suyas. Miren, ese era yo, ¿no? Tan buen piquero como era yo. ¿Por qué razón las mujeres deben tener, las esposas, un carácter piadoso? ¿Por qué razón? Porque primero es de alto valor ante Dios. Dios valora eso. Ver que una mujer se ocupe en cultivar su carácter. ¿Cómo lo cultiva? Con su palabra. Leyendo y obedeciendo su palabra. Estudiando y aplicando su palabra. Así se cultiva el carácter. Entonces, ¿por qué razón la mujer mostrar ese carácter piadoso? Primero, porque es de alto valor para Dios. Y en segundo lugar, es una muestra de sujeción. Dice los versos del 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, o sea, que creían en Dios. Cuando dice que esperaban en Dios, obviamente tienen que ser creyentes para poder esperar. Son creyentes. Así se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hay aquí una condición para ser hija de Sara. Dice, si hacéis el bien, sin temer alguna amenaza. Pedro dice que en otros tiempos, incluso antes de la iglesia, antes de que se hiciera la iglesia, ya las mujeres que creían en Dios mostraban un carácter piadoso y se sujetaban a sus esposos. Y Pedro pone el ejemplo de Sara y Abraham. Y uno dice, pero no estamos hablando acerca de las pruebas, la pareja en pruebas, en dificultades, y que la mujer tiene que mantenerse. ¿Y a qué viene esto entonces, este ejemplo de Abraham? Pensemos en Abraham y Sara como pareja. ¿Tuvieron ellos como pareja tiempo de dificultad? ¿Has registrado en la Biblia algún tiempo de dificultad como pareja para Sara y Abraham? ¿O tiempos de dificultades en la pareja de Sara y Abraham donde Abraham falló? ¿Recuerdan la historia de cuando llegaron a Egipto? Mintió. Sara no. A Sara ni le preguntaron, pero Sara no. Sara se mantuvo haciendo lo correcto. Sara no le dijo, mira, tú eres un mentiroso, yo me voy para mi casa. Yo allá voy a estar mejor. Sujeta a Abraham siempre, pero haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. Mostrándole que sí se puede pasar por dificultades haciendo lo correcto y sufrir por Cristo. Es un llamado, estamos llamados a eso, dice Pedro. A esto fuiste llamado para recibir recompensa. Claro, Abraham falló, pero Sara se mantuvo sujeta. Nunca lo abandonó ni no quiso ponerse por encima. Y entonces dice Pedro que esas mujeres que hacen lo correcto sin importar lo que venga, son hijas de Sara. Cuando dice que son hijas de Sara, está diciendo que manifiestan el carácter de Sara. Manifiestan el carácter de Sara. Pero mire la condición, que de esto no se habla nunca. Miren la condición para ser hija de Sara, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Condición. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí, cuando vi esto, dije que tengo un problema. Y mi pregunta, y se la hago a ustedes,
¿Cuál amenaza? ¿Cuál amenaza? Dice que si hacen lo correcto sin tenerle miedo a ninguna amenaza. ¿A cuál amenaza? Primero. Y la otra pregunta, ¿de dónde puede venir esa amenaza? Si ella está haciendo lo correcto, ¿de dónde puede venir una amenaza? Piensen, tal vez me digan, ¿puede venir? Eso lo podremos discutir en la célula. ¿De dónde puede venir esa amenaza? Porque está diciendo que siga haciendo el bien sin tener ninguna amenaza. Yo no veo ninguna otra fuente de amenaza que de mi esposo. Con el único que ella está entrando en conflicto, ¿con quién es? Es con el esposo. Un esposo que esté traspasando un momento de dificultad y quiere hacer cosas incorrectas, puede decirle a la mujer que tú tienes que hacerlo también. Cuando vengan a cobrar el pagaré, dile que yo no estoy aquí. Dile que yo no estoy aquí. No, yo no voy a decir eso. Porque eso es mentira. Yo no voy a decir eso. ¿Qué usted cree? No se sabe cómo puede responder el esposo. Pero no importa lo que me diga, no importa lo que haga, yo voy a seguir haciendo lo correcto. Sin temer ninguna amenaza. No va a venir la amenaza no va a venir de las autoridades. Hacer lo correcto no es un delito. ¿De quién puede venir? No sabemos cómo puede responder el esposo cuando ella no lo quiera acompañar a hacer lo incorrecto. Voy a hacer lo correcto y estoy dispuesto a sufrir por Cristo, porque ese sufrimiento va a ser recompensado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque ese hombre sea su esposo. Aunque ese hombre sea su esposo. Usted se sujeta. Usted cumple con sus votos hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad, en la buena y en la mala, en la abundancia y en la escasez. Usted cumple con eso. Pero no tiene que pecar. Estoy hablando con las mujeres ahora. No tiene que pecar porque su esposo peque. Manténgase haciendo lo correcto y sufra si es necesario por Cristo. En tercer lugar, tercera cosa, y es que los esposos deben ser sabios en su convivencia con las esposas. Los esposos deben ser sabios en su convivencia con las esposas. El verso 7, que ya lo vimos, lo pusimos como ejemplo de que estaba hablando de un hombre creyente, no de un hombre no creyente. Ahora dice, vosotros maridos, estoy hablando con creyentes, dice Pedro. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que las oraciones no tengan estorbo. Los esposos, vivir sabiamente con las esposas. ¿Cómo se muestra esa sabiduría? ¿Cómo se muestra esa sabiduría? Él dice aquí, vivir con ella sabiamente. ¿Cómo es sabiamente? ¿Cómo es ser sabio? Exacto. Exactamente. ¿Cómo ser sabio? Siendo comprensivo, reconociendo que ellas son creyentes y que también quieren recibir recompensa. Ellas son creyentes, son coherederas de la vida. Reconoce primero que ellas son creyentes, que la promesa de Dios son para ellas, que ellas deben ser obedientes a Dios. Y mire que Pedro menciona aquí la constitución física, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué pondrá ese asunto de la fragilidad? Tal vez, y digo tal vez, a lo mejor, quizás es posible que Pedro esté pensando que un hombre puede querer imponer por la fuerza a la mujer a hacer algo incorrecto. Es una posibilidad. Estoy diciendo, porque eso no lo dice la Biblia. Estoy diciendo, es posible. Podemos discutir eso en la célula, porque otras cosas, que él dice que sea sabio con la esposa, reconociendo esto, y dice, darle honor como a vaso más frágil. ¿Por qué deben ser los esposos sabios con la mujer? ¿Por qué razón? Para que sus oraciones puedan ser oídas. Para que sus oraciones puedan ser oídas. Dice el verso 7, la parte B, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro está diciendo aquí que maltratar a las esposas
es pecado. Maltratar hombres, ahora estoy hablando con ustedes, como Pedro dijo, y ahora ustedes maridos, maltratar a las esposas es pecado. Y esto es aplicable a cualquier situación, no solamente en situaciones de pruebas, en cualquier situación, maltratar a la esposa. Estoy hablando de maltrato. El maltrato no tiene que ser necesariamente físico. Y eso es abuso. Maltrato es una cosa y abuso es otro, pero a veces se caen los dos. El hombre con la mujer, de abuso y de maltrato. Y dice Pedro que eso es pecado. Y la consecuencia del maltrato a la mujer, la consecuencia del maltrato, o la consecuencia inmediata, porque va a tener otros resultados en el tribunal de Cristo. La consecuencia inmediata es que Dios no le va a responder sus oraciones. Eso es lo que significa oír. No significa que Dios está oyendo, porque lo ve todo y lo conoce todo. Él sabe que ese hombre está orando, pero no le va a responder. No le va a responder. Yo no le pediría a un hombre, a un hombre maltratador que ore por mí. Un hombre que yo sé que es un maltratador, yo le voy a decir, mira, ora por mí, mira, ora por esta situación. Estoy perdiendo tiempo, tengo que seguir caminando y buscando una persona de buen testimonio, que ame a su esposa, porque consecuencia inmediata, Dios no le va a responder. Y si Dios no responde a las oraciones, no hay bendiciones, no hay bendición. Hay muchos hombres que están tan acostumbrados a maltratar a sus esposas, que tienen la conciencia cauterizada. Y no se dan cuenta, que cuando un maltrato, hablarle mal a la esposa, es pecado. O sea, están tan impuestos a esto, que creen que eso no es pecado. Y esos hombres, cuando ya en la noche se van a acostar, son creyentes, y se acuestan, o se van a acostar, antes de acostarse, están orando, pero muy pocos, o casi ninguno, dice: Señor, yo maltraté a mi esposa esta mañana. Yo le hablé de una manera que yo no debía haberle hablado. Yo no fui amoroso con mi esposa en esta mañana, o al mediodía. Eso es pecado, mis hermanos. Eso es pecado, mis hermanos. Y hay que confesarlo y apartarse. Pero estamos tan acostumbrados a maltratar a nuestra esposa y a hablarle mal, que pensamos que ya, eso no es nada. Lo siento, pero dice Pedro, no yo. Que sus oraciones no pasan del techo. Sus oraciones no van a ser escuchadas. En cuarto lugar, la cuarta cosa que debemos hacer para poder tener bendición, ser bendecido, es que todos debemos buscar el amor, la unidad y la armonía. Todos debemos buscar el amor, la unidad y la armonía. Dice verso 8 y 9a. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Mire, Pedro dice, finalmente, cuando dice finalmente, está haciendo referencia a que va a terminar algo, que va a concluir algo. Está diciendo, finalmente, en resumen, ¿qué va a terminar Pedro? Porque dice que va a terminar algo. Ya, finalmente, en conclusión, en resumen, ¿qué va a terminar Pedro? La segunda sección. Va a terminar la segunda sección. Ya el próximo domingo vamos a entrar a la tercera sección. Ahora, Pedro va a hacer como un resumen. Finalmente, él dice que va a terminar la segunda sesión, lo que estaba enseñando. Y cuando él dice finalmente, sé todos del mismo sentir, está haciendo referencia a todas las relaciones anteriormente, que había dicho anteriormente, las relaciones con las autoridades,
relaciones con el jefe. Dice, ahora, y le había dicho también honrar a más a los hermanos, decía esto. Entonces, en resumen, finalmente, para terminar esta sección, él dice que sean todos de un mismo sentir. Son instrucciones no solamente para las mujeres y para los hombres, es para también las relaciones anteriores. Finalmente, eso también es aplicable a las otras relaciones. Dice ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. No significa que vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí puede significar a que debemos estar comprometidos a mantener el orden, la unidad y la armonía en la iglesia. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí un compromiso de que hay que mantener el orden, hay que mantener la armonía y la unidad en la iglesia. Y él vuelve a mencionar de nuevo a Jesús. Él vuelve al ejemplo que puso anteriormente, en el mensaje de la semana pasada, en el párrafo de la semana pasada, que puso Dios que seamos como Jesús. Él vuelve aquí y lo cita, lo pone de ejemplo diciendo, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Él lo dijo ya que seamos como Jesús, que ese era nuestro ejemplo. Y ahora de nuevo él vuelve a citarlo, a citar a Jesús. ¿Por qué razón debemos buscar la paz, la armonía, la unidad? ¿Por qué razón? Para poder recibir bendición. Si no hacemos esto, no hay bendición. Si no hacemos esto, no hay bendición. Dice los versos del 9 al 12. Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Fuiste llamado para que heredaseis bendición. No para que hereden la vida eterna. No para que hereden la vida eterna. La vida eterna no es una herencia, como oí decir a un genio. Que la herencia que vamos a recibir en el cielo es la salvación. Después que yo tenga salvación, después que yo esté en el cielo, es porque yo soy salvo. Si estoy en el cielo, es porque ya yo soy salvo. ¿Me lo van a entregar la salvación ahí? Sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición, porque, y ahora él cita el Salmo 34, esto es una cita del Salmo 34, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La clave para usted mantenerse haciendo lo correcto, haciendo el bien en medio de las pruebas, la clave, una de las claves es saber que vamos a ser recompensados por nuestra obediencia. Es una motivación para la santidad. Una de las motivaciones para la santidad es que vamos a ser recompensados, que vamos a estar más cerca de Cristo. Tendremos más oportunidades de servirle a Cristo, más cerca en su círculo. No vamos a estar en la grada, allá en los bleachers, en el último, no. Si sufrimos por Cristo, dice Pablo a Timoteo, también reinaremos con Él. Entonces, mire que, como dice Pedro, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Todos hemos sido llamados para recibir bendición. Todos los creyentes hemos sido llamados para recibir bendición. Todos, pero no todos la van a recibir. Solamente el obediente. Entonces, esa palabra tiene mucha importancia. Para mí le veo mucha importancia cuando dice sabiendo. Es tú sabiendo esto. Saber que tú vas a ser recompensado.
te va a motivar. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos no saben de esto. En la mayoría de las iglesias no se habla de las recompensas. No se habla. Pueden hacer la prueba, buscar. En la mayoría de las iglesias no se habla de las recompensas. Entonces ellos no saben. Por lo tanto, un estímulo menos para hacer el bien. Porque nunca se le ha hablado de esto. Y la Biblia es un libro de recompensa. Después que tenemos vida eterna, ¿por qué tengo que vivir en santidad? Si ya vamos a estar todos iguales. ¿Por qué tengo que vivir en santidad si vamos a ser todos iguales? Uno de los motivos para vivir en santidad es sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Pero muchas personas no saben eso, porque no le hablan de la recompensa. La Biblia es un libro de recompensa. Para hablar de la recompensa, y mire cómo termina diciendo la Biblia, cómo termina en Apocalipsis 22. Dice Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Así termina la Biblia, diciendo, prepárense, porque yo vengo para darles recompensa a cada uno según sus obras, no según su posición, no según su posición en Cristo, ahí somos todos iguales, es según sus obras, porque no todos somos iguales, ni obedecemos iguales. Le dijo Pablo a Timoteo, en su última carta, que Pablo le escribió a Timoteo, le dijo en el capítulo 4, los versos del 7 al 8, he peleado la buena batalla. Pablo era salvo, Desde el encuentro en el camino a Damasco, Pablo era salvo, tenía vida eterna. Sin embargo, seguía sufriendo y obedeciendo. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Dios, me dará el Señor, juez justo, en aquel día, en el tribunal de Cristo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recompensa. Está esperando una corona. Estuvo una carrera, una pelea, una batalla. Y dice, pero terminé bien. No desobedecí. Terminé bien. Y como yo sé que terminé bien, yo estoy seguro, yo estoy convencido de lo que me está esperando a mí. Yo estoy convencido de lo que me está esperando a mí. ¿Por qué debemos buscar la paz, la unidad y la armonía? Para recibir bendición. Y Pedro cita el Salmo 34. Estamos citando el Salmo 34 simplemente para mostrar el enfoque del Salmo 34, para mostrar que Dios está del lado de las personas que no se vengan, y que Él está de ese lado de las personas que ellos no quieren hacer su propia justicia, sino que está del lado de los que se opone a los que hacen lo injusto, lo incorrecto. Está del lado de los que no se vengan, que no buscan venganza por ellos mismos, sino que ponen su causa en manos de Dios, pero está en contra de los que actúan con injusticia. Él está diciendo, si usted le responde a una persona mal por mal, entonces tú eres igual que esa otra persona. Esa persona está pecando cuando te ataca, cuando miente, cuando dice, y tú le respondes igual, pues tú eres igual. Entonces no creas que porque el otro pecó y tú le respondiste con pecado también, Dios va a castigar a aquel y a ti no. Pero tú pecaste igual.
El problema, no pague mal por mal. No piense que porque aquel, no, y ahora yo le hice esto. Pecado también. No piense como que Dios va a castigar a aquel y a ti no. Va a castigar a la víctima y no va a castigar al ofensor, a los dos. Dios quiere bendecir a todo el mundo, pero hay que ser bendecible. Que Dios bendiga su palabra.